El hijo acoge a una pareja de ancianos abandonados, pero la verdad sorprende a todos. El anel de plata estaba en la mano de un desconocido. Evaristo lo vio desde el camino de terracería, todavía con el polvo del viaje pegado en las botas. Se detuvo. El corazón le dio una sacudida extraña, como cuando uno reconoce algo que debería ser imposible de reconocer. El anillo era simple, sin piedra, apenas un aro de plata oxidada en el dedo meñique de un hombre que no había visto en su vida. Un hombre viejo, un desconocido parado frente a la verja de la promesa con una mujer del brazo y una bolsa de tela desgastada entre los dos. Consuelo estaba ahí antes que él. Eso tampoco era normal. Su hermana nunca llegaba antes que él al rancho. Nunca llegaba al rancho, en realidad. Siempre había alguna junta en la ciudad, algún compromiso, alguna razón elegante para no pisar la tierra que su padre había levantado hectárea por hectárea durante 40 años. Pero ahí estaba, con los brazos cruzados y esa sonrisa que Evaristo conocía mejor que cualquier otra cosa en el mundo, la sonrisa de quien ya decidió. Les estoy explicando con mucho respeto, decía Consuelo con la voz suavizada justo lo suficiente para que pareciera amabilidad y no fuera ninguna, que este es un rancho privado. No hay trabajo disponible, no hay posada, y si necesitan agua, hay una tienda en el pueblo, a 3 kilómetros. La mujer vieja no contestó. Tenía los ojos bajos y apretaba la bolsa de tela contra el pecho como si adentro hubiera algo frágil. El hombre la sostenía del brazo con una mano y con la otra mano, la del anillo, tocaba la viga de madera de la verja, no con fuerza, con los dedos apenas apoyados, como quien toca la pared de una casa que alguna vez conoció. Evaristo dio 3 pasos hacia adelante sin pensarlo. No dijo nada, no había nada que decir todavía. Solo caminó hasta quedar entre su hermana y los 2 viejos, y miró al hombre directo a los ojos. El hombre le sostuvo la mirada. Tenía 80 años, quizás más. La cara curtida por décadas de sol, los ojos hundidos pero despejados, sin la neblina de quien ya no entiende bien el mundo. Entendía, estaba eligiendo no hablar todavía, igual que Evaristo. «¡Evaristo!», dijo Consuelo detrás de él, con un tono que era advertencia disfrazada de saludo. «¡Qué bueno que llegas! Yo ya les estaba explicando, ya escuché». Silencio. Consuelo apretó los brazos contra el cuerpo. Era un gesto pequeño, casi invisible, pero Evaristo lo conocía. Era el gesto que hacía cuando calculaba cuánto le iba a costar contradecirlo en ese momento. «¿Cómo se llaman?», le preguntó Evaristo al hombre. «Tranquilino», dijo el viejo. La voz era ronca pero firme. «Tranquilino Bautista, y ella es mi esposa. Eduviges». «¿De dónde vienen?» «De Valladolid. 2 días en camión, 1 a pie». Evaristo no preguntó más. No era el momento. Abrió la verja y se hizo a un lado. «Pasen». Consuelo lo alcanzó antes de que llegaran a la entrada principal. «¿Estás loco?», susurró, con los dientes apretados y la sonrisa todavía en la cara por si los viejos miraban. «No los conoces. No sabes quiénes son. Pueden ser cualquier cosa, pueden descansar», dijo Evaristo sin bajar la voz. «Llevan 2 días de camino. Este rancho no es un albergue. Papá lo dejó para la familia, no para que tú...». «Papá lo dejó». 3 palabras. Las dijo sin levantar la vista, siguiendo de largo hacia la cocina. Consuelo se quedó parada en el corredor con la frase encima, sin saber bien qué hacerla. La cocina de la promesa olía igual que siempre, a leña y a frijoles viejos y a algo dulce que Evaristo nunca había podido identificar del todo, como si el olor fuera parte de la madera misma. Había vivido en ese olor los primeros 22 años de su vida. Después vivió en apartamentos que olían a concreto y a vecinos, y aprendió a querer eso también, pero nunca del mismo modo. Puso agua a calentar, sacó tazas.
Eduviges se sentó en la silla más cercana a la puerta, todavía con la bolsa en el regazo. Tranquilino no se sentó de inmediato. Se quedó de pie junto a la ventana que daba al potrero, mirando hacia afuera, la mano derecha apoyada en el marco. El anillo captaba la luz de la tarde, y Evaristo lo vio otra vez, y otra vez sintió esa sacudida extraña. Era el mismo anel, no uno parecido, el mismo que había visto en el dedo de su padre durante 30 años, que había desaparecido el día del velorio y que Evaristo había buscado entre la ropa, entre los cajones del cuarto, entre los bolsillos de los pantalones que donaron sin que él pudiera revisarlos a tiempo. El mismo anel que seguía buscando en sueños a veces, sin saber bien por qué le importaba tanto, porque era barato y sin valor, y su padre nunca había querido explicar de dónde venía. Solo decía, es de antes de todo. Evaristo sirvió el café sin decir nada. Tranquilino se sentó al fin, puso ambas manos sobre la mesa con el anillo visible y lo miró a los ojos. «Usted se parece a él», dijo el viejo. «¿A quién?» «A Norberto, su padre». El mundo no se detuvo, las cosas no se cayeron. El agua seguía hirviendo en la estufa, y los pájaros seguían en el potrero, y la promesa seguía siendo de tierra y madera, y 40 años de trabajo acumulado. Pero algo cambió en el aire de esa cocina, algo que Evaristo no supo nombrar y que tampoco intentó nombrar. ¿Cómo conocía a mi padre? Tranquilino miró la taza de café, la rodeó con las 2 manos, como si necesitara el calor. «Eso», dijo, «es lo que venimos a contar». Afuera, en el corredor, Consuelo marcó un número en su teléfono. Esperó 2 tonos. «Fulgencio», dijo cuando contestaron, «necesito que revises el inventario, esta semana, antes del viernes». Hizo una pausa. «Sí. Hay un problema. La promesa tenía 280 hectáreas avaluadas en 23 millones de pesos, según el último peritaje. Ganado, pozo propio, una casona de adobe que había sobrevivido 3 generaciones. Norberto Villanueva la había construido con las manos antes de que sus hijos nacieran, y la había cuidado con la misma terquedad silenciosa con que hacía todo, sin explicar, sin pedir permiso, sin anunciar lo que estaba pensando. Evaristo había heredado ese silencio. Consuelo había heredado otra cosa. Esa noche, cuando los viejos ya dormían en el cuarto del fondo que olía a cedro y a tiempo detenido, Evaristo se sentó solo en la mesa de la cocina. Puso 2 tazas. Una costumbre. Las puso sin pensarlo, como todas las mañanas desde hacía 3 años, y tardó un momento en darse cuenta de lo que había hecho. Las dejó ahí. En algún lugar del cuarto del fondo, Tranquilino Bautista dormía con un anillo de plata en el dedo que no era suyo. O quizás sí era suyo. Eso era lo que Evaristo no sabía todavía. Había una cosa que Norberto Villanueva nunca explicó. No era la cicatriz en el antebrazo izquierdo, aunque esa también quedó sin explicación. No era el cajón del buró que siempre estaba con llave, ni la costumbre de salir al potrero los domingos en la madrugada antes de que amaneciera, cuando creía que nadie lo veía. Evaristo lo había visto muchas veces desde la ventana. Nunca preguntó. Con su padre, preguntar era una forma de perder. Él contestaba con una mirada larga y un silencio que duraba días, y al final uno quedaba más solo que antes. La cosa que Norberto nunca explicó era el anel. Lo usaba desde que Evaristo tenía memoria. Desde las fotos en blanco y negro que había en la caja de cartón debajo de la cama de Consuelo, donde aparecía un hombre joven y flaco con el mismo anillo en el meñique derecho. Cuando Evaristo era niño, le preguntó una vez de dónde era. Su padre lo miró un momento. Giró el anillo sobre el dedo con el pulgar, como si midiera el peso de lo que iba a decir. «Es de antes», dijo. «De antes de todo. No hubo más».
Consuelo siempre dijo que el anillo era una cursilería, que su padre era un hombre sentimental disfrazado de terco y que todo en él era exageración y silencio mal combinados. Decía esto con cariño, o con lo que en ella funcionaba como cariño, esa mezcla de ternura genuina y corrección permanente que Evaristo nunca había podido separar del todo. Él la quería. Eso también era cierto. Pero querer a Consuelo era como querer a un río. Uno aprendía los meandros, aprendía dónde estaban las piedras, y aún así había momentos en que el agua te jalaba hacia donde no querías ir. La mañana siguiente amaneció fría. Evaristo se levantó antes que todos. Encendió la estufa, puso frijoles a remojar, hizo café, puso 2 tazas sobre la mesa y se quedó mirándolas. Esta vez sí se dio cuenta. Agarró una taza y la regresó al armario. Cerró la puerta. El sonido del armario al cerrarse fue el único ruido en la cocina durante un rato. Eduviges apareció antes de que el café estuviera listo. Era pequeña y se movía despacio, con esa economía de movimientos de quien ha aprendido a no gastar energía que no tiene. Llevaba la bolsa de tela colgada del brazo, igual que el día anterior. Evaristo pensó que quizás siempre la cargaba así, incluso para dormir. «Buenas», dijo ella. «Buenos días». «¿Durmió bien?» «Mejor que en muchos meses». Se sentó sin que la invitaran, con la naturalidad de quien reconoce una cocina aunque no la conozca. «El cuarto huele a cedro, como la casa de mi madre». Evaristo sirvió el café sin contestar. Puso la taza frente a ella. Eduviges la rodeó con las manos, igual que su marido la noche anterior. Como si en esta familia los gestos viajaran juntos. «¿Cuánto tiempo llevan casados?», preguntó Evaristo. 54 años en marzo. Hizo una pausa. «Si llegamos a marzo». Él la miró. Ella sostuvo la mirada sin dramatismo, sin pedir lástima. Era una declaración de hechos. «Están enfermos. Tranquilino tiene el corazón cansado. Los médicos dicen que puede durar 1 año, pueden ser 3. No lo saben bien». Tomó un sorbo de café. «Yo estoy bien, solo vieja». Silencio. «¿Y por qué aquí?», dijo Evaristo. «¿Por qué la promesa?». Eduviges bajó la taza. La giró un poco sobre la mesa, como si necesitara acomodar lo que iba a decir. «Porque Tranquilino tiene una deuda pendiente con este lugar». Levantó la vista. «Con su papá de usted, más bien. Y quería saldarla antes de... antes». Evaristo esperó. Ella no dijo más. Desde el cuarto del fondo llegó el sonido lento de pasos. Tranquilino tardó en aparecer. Caminaba con esa cautelosa determinación de los cuerpos que ya negocian con el dolor cada mañana. Se sentó a la mesa. Evaristo le sirvió café sin preguntar. Los 3 estuvieron un momento en silencio, con el rancho despertando afuera, los pájaros, el viento en los mezquites, el sonido lejano del ganado. «Usted me preguntó ayer cómo conocía a su padre», dijo Tranquilino al fin. «Sí. La respuesta larga la voy a contar con tiempo». Se tocó el anillo con el pulgar, giró sobre el dedo. «La respuesta corta es esta. Norberto me salvó la vida, hace 42 años, y yo le quedé a deber algo que nunca pude pagarle, porque después de eso nos perdimos de vista». Evaristo no preguntó cómo. No era el momento todavía. Asintió con la cabeza. «¿Tienen familia en Valladolid?». Tranquilino y Eduviges se miraron. «Teníamos un hijo», dijo ella. «Murió hace 4 años. Infarto. Tenía 51. Lo siento». «No hay a quien más», dijo Tranquilino. «Hijos de él no hubo. Nosotros no tenemos más». Hizo una pausa. «Por eso vinimos aquí. No a pedir limosna, entiéndalo. Tranquilino tiene algo que entregarle, algo que su padre le dejó a usted». El viento entró por debajo de la puerta.
Evaristo sintió el frío en los tobillos. ¿Qué le dejó? Un papel. No dijeron más esa mañana. Tranquilino pidió permiso para descansar un rato más antes de hablar. El viaje le había cobrado caro al cuerpo, y Evaristo vio cómo se puso la mano sobre el pecho 2 veces mientras tomaba el café, sin hacer aspaviento, como quien calma a alguien adentro. «Cuando usted quiera», dijo Evaristo. Los viejos volvieron al cuarto del cedro. Evaristo se quedó solo en la cocina. Salió al potrero. Caminó hasta el álamo grande que estaba al fondo, junto a la cerca de piedra. Se recargó contra el tronco y miró la promesa desde ahí, la casona de adobe, el tejado de teja, los corrales vacíos de un lado y llenos del otro. 280 hectáreas que su padre había trabajado sin descanso y que Consuelo ahora miraba como una cifra en un documento. 23 millones de pesos. Eso era lo que su hermana veía cuando miraba el rancho. Evaristo veía otra cosa. El olor de la cocina, la voz ronca de su padre en las mañanas, el anillo girando sobre el dedo meñique cada vez que había algo que no iba a decir. Es de antes de todo. Don Abundio apareció en la cerca a las 10 de la mañana, como si hubiera estado esperando que Evaristo estuviera solo. Tenía 76 años, una trenza de chivo mal recortada y la costumbre de hablar demasiado alto porque desde los 60 escuchaba a medias y ya no le importaba disimularlo. «¡Evaristo!», gritó desde el otro lado de la cerca, aunque estaban a 3 metros. «Ya supe que tienes visitas». «Buenos días, don Abundio. 2 viejitos de Valladolid», me dijo la chencha, «que llegaron caminando». Se recargó en la cerca con los codos, con esa postura de quien viene a quedarse un rato. «Oye, ¿y tu hermana también está aquí? ¿Llegó ayer? ¿Ya se fue?» «Ah, qué raro». Hizo una pausa pensativa. «Bueno, no tan raro. Tu hermana nomás viene cuando hay algo que agarrar, ¿verdad?» Evaristo no contestó. «Igual que mi cuñado, Zenón», continuó don Abundio sin notar el silencio o sin importarle. «Ese hombre no visitaba a mi hermana en todo el año, pero en cuanto supo que el terreno del abuelo se iba a vender, ahí estaba, con su café y su sonrisa». Escupió al piso con elegancia. «Los buitres no necesitan invitación». Evaristo lo miró un momento. «¿Usted supo algo de mi padre antes de que muriera? ¿Algo que él le haya dicho?» Don Abundio se rascó la cabeza. «Tu papá no decía nada de nada. Ese hombre se llevó sus secretos al panteón con mucho gusto». Hizo una pausa, aunque una vez me dijo una cosa rara, que las deudas de honor son las únicas que cobran los muertos. Se encogió de hombros. Yo le dije que estaba hablando borracho, pero él no había tomado nada. Se fue 5 minutos después, con la misma facilidad con que había llegado, dejando a Evaristo solo con esa frase que no había pedido y que le cayó encima como algo inevitable. Las deudas de honor son las únicas que cobran los muertos. Consuelo llamó a las 2 de la tarde. «Necesitamos hablar», dijo, sin saludo, «del rancho. Hay cosas que hay que aclarar antes de que el inventario se complique». «El inventario no está complicado». «Todavía no». Pausa. «Esos viejos, Evaristo, no los conoces. No sabes qué quieren. Y tú los metes al rancho como si fuera mi rancho». Otro silencio. «Es de los dos», dijo ella. «Sí. Entonces los dos tenemos que decidir quién entra y quién no. Es lo justo». Evaristo miró por la ventana de la cocina. Adentro del cuarto del cedro había 2 personas viejas que habían viajado 2 días para entregarle algo que su padre había dejado para él. Afuera había 280 hectáreas que su padre había construido con las manos, y al otro lado del teléfono había alguien que usaba la palabra justo como quien usa una llave que abre puertas que no le pertenecen. «Voy a escuchar lo que tienen que decir», dijo. «Después hablamos». Colgó.
Esa tarde, mientras los viejos dormían la siesta, Evaristo entró al cuarto de su padre. No había cambiado nada desde que murió. No había tenido corazón para hacerlo. La cama, el buró, el espejo con el marco de madera, el cajón con llave, que Evaristo había abierto meses después del velorio y que tenía adentro solo una estampita de la Virgen de Guadalupe, un recorte de periódico viejo y ilegible, y el espacio exacto donde debería haber algo más. Se sentó en la orilla de la cama. Pensó en el anillo en el dedo de Tranquilino. Pensó en la frase, algo que su padre le dejó a usted. Pensó en el cajón con espacio para algo que ya no estaba. No fue una conclusión, no todavía. Fue solo la forma en que ciertas cosas empiezan a encajar antes de que uno tenga permiso de entenderlas. Tranquilino habló al día siguiente temprano, antes de que el rancho terminara de despertar. No avisó. No pidió que se sentaran, no preparó el ambiente, no buscó el momento solemne que alguien más hubiera buscado. Evaristo estaba en el corredor revisando una cerca que necesitaba refuerzo y el viejo simplemente apareció a su lado, con las manos en los bolsillos y la vista puesta en el potrero, como si estuviera continuando una conversación que ya había empezado. Conocí a su padre en 1982, dijo. Yo tenía 38 años, él tenía 29. Evaristo soltó el alambre. Se quedó quieto. Yo era cargador en el mercado de Valladolid. No tenía nada. Continuó Tranquilino sin apresurarse. Eduviges estaba embarazada de nuestro hijo y yo debía 3 meses de renta. Una noche unos hombres me estaban esperando afuera del mercado. Dinero que yo no les debía a ellos, pero que alguien les había dicho que sí. Hizo una pausa. Su padre pasó por ahí. ¿Lo conocía? No, éramos desconocidos completos. El viejo giró el anillo sobre el dedo. Pero se metió, sin que nadie se lo pidiera. Solo se metió. Otro silencio. A uno de los hombres le partió la nariz, al otro le torció el brazo, y después me dijo que me fuera caminando sin voltear. Evaristo no dijo nada. Conocía esa versión de su padre, la que actuaba antes de pensar, la que se metía donde no lo llamaban porque así estaba hecho, porque para Norberto Villanueva había cosas que simplemente no se podían dejar pasar. Después lo busqué, dijo Tranquilino. Para agradecerle, me costó una semana encontrarlo. Andaba por la región comprando terrenos, juntando lo que después sería esto. Señaló el rancho con un gesto lento. Le pregunté qué le debía. Me dijo que nada, que él no hacía cuentas de ese tipo. ¿Suena a él? Sí. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó la cara del viejo. Pero yo sí hago cuentas. Siempre las hice, y esa deuda me pesó 42 años. Se quedaron callados. El viento movió los mezquites. Una vaca se desplazó lenta en el potrero, sin interés en nada. ¿Y el anillo? Dijo Evaristo al fin. Tranquilino bajó la vista al meñique. El anillo me lo dio él. Esa noche. No sé por qué. Se lo quitó del dedo y me lo puso en la mano y dijo, guárdalo. Si alguna vez no sabes si hacer o no hacer algo, acuérdate de esta noche. Levantó la vista. Lo guardé 42 años, y sí me ayudó. Varias veces. Evaristo apretó el alambre que tenía en la mano. No era el frío. ¿Y el papel? Tranquilino metió la mano al bolsillo de la camisa. Sacó un sobre doblado, desgastado en los pliegues, con el nombre Evaristo escrito a mano en tinta azul, que el tiempo había ido aclarando hasta casi desaparecer. La letra era de su padre. Evaristo la reconoció antes de tocarlo, esa forma de hacer la E, con el trazo de arriba más largo que los otros. Esa manera de cargar la pluma hacia la derecha, como si la letra quisiera seguir, aunque la palabra ya hubiera terminado. Norberto me lo mandó hace 7 años, dijo Tranquilino, con un recado que decía,
Guárdalo hasta que yo muera. Después, llévalo a mi hijo mayor, solo a él. Evaristo no agarró el sobre todavía. ¿Por qué no a los dos hijos? Tranquilino lo miró directamente. Eso no me dijo, pero me lo imagino. Adentro de la casona, Eduviges estaba sentada junto a la ventana de la sala, con la bolsa de tela en el regazo, como siempre. Cuando Evaristo entró con el sobre en la mano, ella levantó la vista y leyó algo en su cara que no requirió explicación. ¿Ya lo abrió?, preguntó. Todavía no. Ábralo donde quiera. Nosotros esperamos. Evaristo fue al cuarto de su padre. Se sentó en la orilla de la cama, igual que 2 días antes. Tenía el sobre entre los dedos y lo único que pensó, absurdamente, fue que la letra de su padre olía a nada, que había esperado que oliera a algo, a tabaco o a tierra o a ese olor indefinible de la cocina y que no olía a nada porque era solo papel. Rompió el sello. Eran 2 hojas. Una era una carta. La otra era un documento con membrete de notaría fechado 12 años atrás, con firmas y sellos. Leyó el documento primero. Tardó 3 minutos. Lo leyó 2 veces. Después dobló las hojas, las metió de vuelta en el sobre y se quedó sentado con el sobre en la mano durante un tiempo que no supo calcular. Afuera el rancho seguía siendo el rancho. El viento, los pájaros, el sonido del ganado. 280 hectáreas que su padre había construido y que ahora, según ese documento con membrete de notaría y 12 años de antigüedad, tenían un nombre diferente en el papel. Solo uno, el suyo. No dijo nada esa tarde. No lo dijo cuando Consuelo llamó de nuevo a las 4 para hablar del inventario. No lo dijo cuando Tranquilino preguntó, en la cena, si había leído el sobre. Solo dijo sí, que lo había leído, que necesitaba pensar. Tranquilino asintió. No preguntó más. Eduviges puso una mano sobre la mesa, cerca de la de Evaristo, sin llegar a tocarlo. Un gesto mínimo, suficiente. Su padre sabía lo que hacía, dijo ella en voz baja. Evaristo miró la mano de ella sobre la mesa. Luego miró la suya. Asintió una vez, sin decir nada. Consuelo llegó sin avisar al día siguiente, a las 8 de la mañana. Traía a Fulgencio Ríos, el abogado de la familia, un hombre de 50 años, con el bigote bien peinado y la costumbre de hablar en voz baja, como si todo lo que decía fuera confidencial, aunque no lo fuera. Traía también una carpeta gruesa y una expresión de persona que viene a solucionar un problema que en realidad viene a crear. Evaristo los recibió en el corredor. No los invitó a pasar adentro. «Necesitamos hablar del inventario», dijo Consuelo, como si retomara una conversación que él había interrumpido. «Fulgencio tiene los papeles del registro de la propiedad. Hay algunas irregularidades que hay que revisar». «¿Qué irregularidades?» Fulgencio abrió la carpeta, sacó un documento. Se lo extendió a Evaristo con la naturalidad de alguien que entrega algo inocuo. «El registro más reciente de la promesa», dijo, «está incompleto. Faltan firmas del proceso de sucesión. Legalmente, hasta que eso se resuelva, la propiedad queda en estado de litigio potencial, lo cual significa que ningún acto de disposición sobre el rancho, ninguno, puede hacerse sin acuerdo de ambos herederos». Evaristo leyó el documento. Era real. Las irregularidades eran reales, o al menos habían sido construidas con suficiente cuidado para parecerlo. Levantó la vista hacia su hermana. Consuelo lo miraba con esa expresión de preocupación administrada que tenía cuando quería parecer razonable y ya había decidido todo. «Solo queremos proteger lo que es de los dos», dijo ella. Evaristo dobló el documento. Se lo devolvió a Fulgencio. «Está bien», dijo. Consuelo parpadeó. No era la respuesta que esperaba. «¿Está bien? Que lo revisen». Se dio la vuelta hacia la puerta. «Que revisen lo que necesiten». Entró a la casona.
Los dejó en el corredor con la carpeta y la mañana encima. Desde la ventana de la sala, Eduviges había visto todo. No dijo nada cuando Evaristo pasó junto a ella. Solo siguió tejiendo algo con las manos, un movimiento lento y constante que no requería que los ojos miraran lo que hacían. Adentro del cuarto del cedro, el sobre con el documento de notaría seguía donde Evaristo lo había puesto, debajo del colchón de la cama de su padre, en el lugar exacto donde su padre guardaba las cosas que no quería que encontraran de inmediato. Consuelo no sabía que existía. Todavía. Evaristo salió al potrero esa tarde. Caminó hasta el álamo. Se recargó contra el tronco. Miró el rancho desde ahí, igual que 2 días antes, pero esta vez lo veía diferente. No como algo que podría perder, sino como algo que ya entendía mejor. Su padre había sido un hombre de silencios largos y acciones breves. No explicaba, no advertía, simplemente hacía, y dejaba que el tiempo y las circunstancias hicieran el resto. Había mandado un sobre a través de un hombre al que salvó la vida 42 años atrás. Había esperado. Y el sobre había llegado exactamente cuando tenía que llegar. Evaristo metió la mano al bolsillo de la camisa. Sacó el anillo. Tranquilino se lo había dado esa mañana, sin que Evaristo lo pidiera, sin ceremonia. Simplemente se lo había puesto en la mano y dicho ya cumplí. Y lo sostuvo en la palma abierta. Era pequeño, plateado, sin piedra, sin inscripción. Era exactamente lo que parecía y al mismo tiempo era todo lo que no parecía. Lo apretó en el puño. No todavía. Todavía no era el momento. Pero ya sabía lo que iba a hacer. Fulgencio Ríos trabajaba rápido cuando le convenía. En 4 días armó el expediente. Juntó los documentos del registro de la propiedad, señaló las irregularidades con marcadores amarillos, añadió 2 dictámenes de un perito que Evaristo nunca había visto y que firmaba con una letra que parecía hecha con prisa. El paquete llegó al juzgado el jueves por la tarde. El viernes en la mañana, la promesa estaba formalmente en litigio. Evaristo se enteró por un oficio que le dejaron en la verja. Lo leyó de pie, con el papel en la mano y el sol todavía bajo. El oficio decía, en el lenguaje neutro y sin temperatura de los documentos legales, que ningún acto de disposición sobre el inmueble conocido como Rancho La Promesa, incluyendo ventas, cesiones, hipotecas o modificaciones de uso, podía realizarse hasta que el proceso de regularización de la sucesión quedara resuelto. Tiempo estimado, entre 6 meses y 2 años, dependiendo de la carga del tribunal. 2 años. Era suficiente para que Consuelo hiciera lo que llevaba meses planeando: desgastar, negociar, presionar, y al final proponer una salida que pareciera razonable y que terminara con la mitad del rancho en otras manos. Evaristo dobló el oficio. Se lo metió al bolsillo. Entró a la cocina. Puso agua a calentar. Tranquilino estaba sentado a la mesa, con las manos sobre el mantel y esa quietud de quien ya no desperdicia energía en ponerse nervioso. Había aprendido a leer el humor de Evaristo en 4 días, algo que pocas personas lograban en años. ¿Problemas?, dijo el viejo. «Temporales». Tranquilino asintió. No preguntó más. Consuelo llamó a las 10. No para preguntar si él había recibido el oficio. Para eso no era necesario llamar. Ambos sabían que sí. Llamó para ofrecerle la solución. «Escúchame un momento», dijo con esa voz de razonabilidad que había perfeccionado durante décadas. «Yo no quiero pelear, tú lo sabes. Lo que quiero es que esto se resuelva rápido, sin desgaste, sin años en tribunales. Y hay una forma de hacerlo. Dime, vendemos el rancho, mitad y mitad. Pausa calculada. Ya tengo un comprador interesado. Ofrece 16 millones. 8 para ti, 8 para mí.
Con eso tú puedes comprar algo en la ciudad, sin deudas, sin problemas de tierra, sin... ¿Ya tienes comprador? Silencio breve. Tengo un contacto. Alguien que ha estado interesado desde hace tiempo. ¿Desde hace cuánto tiempo? La pausa esta vez fue más larga. Evaristo, no estoy tramando nada. Solo estoy buscando una salida inteligente para los dos. Papá se fue y el rancho quedó complicado y lo más sensato es... ¿Desde hace cuánto tiempo tiene ese contacto interesado? Eso no importa. A mí sí. Consuelo respiró. Cuando volvió a hablar, la voz razonable había bajado un grado. Había algo debajo que era más real y menos administrado. Desde hace un año, dijo, desde antes de que papá muriera. Evaristo no contestó de inmediato. Afuera el rancho hacía sus ruidos normales. El ganado, el viento, los pájaros, 280 hectáreas que su padre había construido antes de que sus hijos existieran y que alguien había estado mirando desde antes de que él muriera. Voy a pensarlo, dijo Evaristo. No hay tanto tiempo para... Voy a pensarlo. Colgó. Esa tarde vino Mateo. Tenía 8 años y era hijo de Consuelo, lo cual significaba que heredaba de ella la capacidad de aparecer donde menos se esperaba y la costumbre de observar en silencio antes de hablar. Pero a diferencia de su madre, lo que Mateo observaba lo decía sin filtro, porque 8 años es una edad en que todavía no se ha aprendido que callar puede ser más útil que hablar. Lo trajo la señora que cuidaba a los niños de Consuelo cuando ella tenía reuniones. La señora lo dejó en la verja con una mochila y un recado, que Consuelo pasaba por él a las 6. Evaristo lo dejó entrar. Mateo recorrió el rancho con esa energía específica de los niños que se saben en territorio desconocido y lo encuentran más interesante que el conocido. Miró los corrales, intentó tocar una vaca, se cayó una vez en el potrero y se limpió el lodo en el pantalón sin hacer comentario. Después encontró a Tranquilino sentado en el corredor y se paró frente a él con la franqueza de su edad. «¿Usted es el viejito que llegó caminando?» «El mismo», dijo Tranquilino. «Mi mamá dice que se tienen que ir. Aquí estamos todavía». Mateo procesó esto. Se sentó en el escalón junto al viejo, con la naturalidad de quien no necesita invitación para sentarse. «¿Por qué vinieron?» «A entregar algo». «¿Ya lo entregaron?» «Ya». «Entonces, ¿por qué siguen aquí?» Tranquilino lo miró un momento. Algo en la cara del viejo cambió. No suavizó, que no era un hombre de suavizaciones, pero sí se acomodó de otra manera. «Porque tu tío nos dejó quedar», dijo. «Y porque a veces uno necesita quedarse un rato en un lugar para terminar de entregar lo que trajo». Mateo pensó en esto. Asintió, como si fuera razonable. «Mi mamá habla mucho del rancho», dijo después, «cuando cree que yo duermo». Tranquilino no preguntó qué decía, solo esperó. «Dice que mi tío no sabe administrar, que va a perder todo, que lo mejor es vender antes de que se pierda solo». Hizo una pausa. «Pero el rancho no se ve perdido. Se ve bien». «Está bien», confirmó Tranquilino. «Entonces, ¿por qué dice eso?» El viejo no respondió. No era su pregunta para responder. Mateo se encogió de hombros. Perdió el interés en el tema con la velocidad característica de los 8 años y se fue a intentar otra vez tocar la vaca. El golpe llegó el lunes. El juzgado notificó que, dado el estado del litigio y las irregularidades señaladas en el expediente, se nombraba un administrador provisional para la promesa hasta la resolución del caso. El administrador provisional era una figura que en teoría debía ser neutral. En la práctica, el nombre que aparecía en el documento era el de un despacho que Evaristo conocía. El mismo despacho donde Fulgencio Ríos había trabajado 10 años antes de independizarse. La trampa se había cerrado con elegancia.
Evaristo leyó el documento 3 veces. Después lo puso sobre la mesa de la cocina y lo dejó ahí, visible, porque no había razón para esconderlo. Tranquilino lo leyó sin que Evaristo se lo pidiera. «Conocí a un hombre en Valladolid», dijo el viejo, devolviendo el papel, «que perdió su tierra de esta misma manera. Papeles, juzgados, administradores. Tardó 4 años en recuperarla». «¿La recuperó?» «Sí, porque tenía un documento que ellos no sabían que existía». Los dos se miraron. Evaristo no dijo nada. Tranquilino tampoco. Afuera, en el potrero, Mateo seguía intentando ganarse la confianza de la vaca más cercana a la cerca. La vaca lo miraba con esa indiferencia filosófica del ganado, sin moverse ni huir, simplemente siendo. Esa noche, Consuelo llegó a recoger a Mateo. Llegó tarde, casi las 8, 2 horas después de lo prometido. Llegó con ese aire de persona que viene de resolver cosas importantes y que espera que los demás lo noten y lo agradezcan. «Perdona el retraso», le dijo a Evaristo, sin mucho énfasis en el perdón. «Tuve reuniones todo el día. Mateo está adentro. Ya cenó». Consuelo entró. Evaristo no la siguió. Se quedó parado en el corredor, mirando el rancho en la oscuridad. Las 280 hectáreas no se veían de noche, pero se sentían, en el olor del pasto y la tierra, en el sonido del ganado moviéndose en los corrales, en el peso específico del silencio que solo existe lejos de la ciudad. Adentro se escuchó la voz de Consuelo preguntando dónde estaba la mochila, luego la voz de Mateo respondiendo algo, luego silencio. Luego, la voz de Mateo otra vez, clara y sin bajar el volumen, porque 8 años no saben todavía cuándo conviene susurrar. «Mamá, ¿tú sabías que el rancho ya es solo de tío Evaristo?» Un silencio diferente. «¿Quién te dijo eso?» «El viejito». «El viejito no sabe lo que dice, mi amor. Dijo que había un papel». La pausa que siguió duró lo suficiente para que Evaristo, parado en el corredor a 5 metros de esa conversación, entendiera que algo había cambiado en el cuarto. Que Consuelo acababa de recibir una información que no esperaba, de una fuente que no esperaba, en el peor momento posible para recibirla. Escuchó sus pasos dirigirse a la puerta. Cuando Consuelo salió al corredor, la expresión razonable había desaparecido. Lo que quedaba era algo más directo, más real, menos administrado. «¿Qué papel?», dijo. Evaristo la miró. «Buenas noches, Consuelo». Ella lo estudió un momento, calculó. Decidió que esta no era la batalla de esta noche. «Mañana hablamos», dijo. «Cuando quieras». Se fue con Mateo de la mano y la mochila colgada del hombro. El carro arrancó en el camino de terracería y las luces se perdieron en la oscuridad. Evaristo se quedó solo en el corredor. Adentro, Eduviges apagó la luz de la sala. Tranquilino tosió una vez, suave, desde el cuarto del cedro. El rancho respiró. En el bolsillo de la camisa, el anillo de plata pesaba exactamente lo que pesaba. Nada y todo al mismo tiempo. Mañana iba a ser un día diferente. El administrador provisional llegó el miércoles. Era un hombre de 40 años, con zapatos que no eran para rancho y una tablet en la mano que tampoco era para rancho. Se llamaba Gerardo Infante y tenía esa eficiencia artificial de quien ha aprendido a parecer ocupado antes de haber hecho nada. Llegó con un asistente joven que tomaba fotos de todo: los corrales, el pozo, la casona, los pastizales, con la naturalidad de quien inventaría lo que pronto va a cambiar de manos. Evaristo los recibió en la verja. No los invitó a pasar adentro. «Venimos a hacer el levantamiento del inventario», dijo Infante con la amabilidad profesional de quien sabe que no la necesita. «Es un trámite de rutina. No debería tomar más de 2 días». «¿2 días? El rancho es grande. Queremos ser minuciosos». Evaristo los dejó entrar al potrero, no al interior de la casona. Infante protestó.
Había que inventariar también los bienes muebles, los equipos, los documentos administrativos. Evaristo le explicó, con la misma amabilidad sin temperatura, que la casona era su domicilio y que sin una orden judicial específica para el interior, ahí no entraba nadie. Infante anotó algo en su tablet, asintió con la cabeza de alguien que está guardando la discusión para después. Se fueron al potrero con el asistente y sus fotos. Tranquilino observó todo desde el corredor, sentado en la silla de madera con las manos en las rodillas y esa quietud particular que tenía, no la quietud de quien no entiende, sino la de quien ya entendió todo y decidió no gastar energía en alarmarse. Cuando Evaristo volvió a la casona, el viejo lo miró. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Para qué? Para resolver esto antes de que ellos lo resuelvan por usted. Evaristo se sentó en el banco junto a la puerta. Miró las manos. El abogado dice que el proceso puede durar 2 años. El administrador puede tomar decisiones operativas, mientras tanto, arrendar, modificar, recomendar al juez alternativas de resolución. Hizo una pausa. Las alternativas que recomiende van a ser las que le convienen a quien lo mandó. Tranquilino, asintió despacio. ¿Y el documento de la notaría? Existe. Pero presentarlo ahorita, sin preparación, sin un abogado que sepa manejarlo. Evaristo negó con la cabeza. Consuelo ya sabe que hay un papel, ya está preparando algo. Si lo presento mal, lo pueden impugnar, pueden decir que fue hecho en estado de salud comprometida, que hubo presión, que las firmas son irregulares. Mi padre lo registró hace 12 años, pero los sellos de la notaría son viejos y hay maneras de cuestionar todo si uno tiene el dinero para pagarle a alguien que lo cuestione. El silencio que siguió tenía peso. ¿Y usted qué va a hacer?, dijo Tranquilino. Esperar el momento correcto. El viejo lo estudió un momento. Su padre también hacía eso, dijo al fin. Esperaba. Y uno creía que no estaba haciendo nada, pero siempre estaba haciendo algo. Esa noche Evaristo no durmió. No fue dramático. No se revolvió en la cama, no se levantó a caminar, no se quedó mirando el techo con los ojos muy abiertos. Simplemente estuvo despierto en la oscuridad, con la misma quietud que su padre le había enseñado sin querer enseñarla. Esa manera de habitar el insomnio sin pelear contra él. Pensó en la promesa. Pensó en los 12 años que su padre había cargado ese documento sin decirle nada. 12 años en que Consuelo hablaba del rancho como si fuera de los dos. En que el reparto de la herencia se daba por sentado. En que nadie sabía que Norberto Villanueva ya había decidido y ya había firmado, y ya había mandado el sobre con un desconocido porque confiaba más en una deuda de honor que en el sistema legal. Pensó en por qué, y la respuesta que fue tomando forma en la oscuridad no era cómoda. Su padre lo sabía, sabía lo que Consuelo haría si el rancho fuera de los dos. No porque Consuelo fuera mala, Evaristo seguía sin creer que lo fuera, sino porque Consuelo tenía una forma de ver el mundo en que el dinero era la medida de todo, y ante esa medida la promesa no era tierra y trabajo, y 3 generaciones de familia. Era una cifra, y las cifras se convertían. Su padre lo sabía y había actuado a su manera, sin anunciar, sin confrontar, sin dar explicaciones. Simplemente había puesto el rancho a salvo de la única manera que sabía. Evaristo se preguntó si él habría hecho lo mismo. No supo responder. El jueves amaneció nublado. Eduviges estaba en la cocina antes que todos, como había pasado a ser costumbre. Tenía puesto el delantal que encontró colgado detrás de la puerta, el de su padre, azul y desgastado en las orillas, y estaba haciendo algo con masa en el tazón grande de barro. Evaristo la miró desde la entrada. No tenía que molestarse. No es molestia. Siguió trabajando la masa sin voltear.
Cuando uno no puede hacer nada por los problemas de otro, hace comida. Es lo único que sirve de algo. Evaristo se sentó a la mesa. La cocina olía a masa y a leña, y a ese algo dulce indefinible que siempre había olido. Por un momento, el tiempo no estaba claro. Podía ser ese jueves nublado o podía ser cualquier mañana de los 20 años anteriores, cuando su padre se levantaba antes del amanecer y había café hecho cuando Evaristo bajaba. Puso las manos sobre la mesa. Las 2 tazas aparecieron solas, sin que lo pensara. Las miró un momento. Las dejó. ¿Cuánto tiempo llevan sus hijos sin verlo?, preguntó, sin saber bien por qué lo preguntaba. Eduviges siguió con la masa. 4 años, desde que murió. Una pausa. No es que no quisiéramos verlos, es que no había hijos que ver. Silencio. Lo siento, dijo Evaristo. La gente siempre lo siente, dijo ella, sin amargura. Y está bien que lo sientan, pero el sentirlo no cambia nada, ¿verdad? Las cosas son como son, y uno aprende a vivir con lo que quedó. Evaristo pensó en las 2 tazas. Pensó en la ropa que todavía no había donado. Pensó en el olor de la cocina que era el mismo después de 3 años. Sí, dijo, uno aprende. Don Abundio apareció al mediodía, con una olla tapada con un trapo de cocina y una expresión de hombre que trae noticias y comida al mismo tiempo, convencido de que las 2 cosas se reciben mejor juntas. ¡Evaristo!, gritó desde la verja. «Te traje pozole, la chencha hizo de más». «Entre, don Abundio». El viejo entró con la olla y la depositó en la cocina con el cuidado que merecía una cosa importante. Vio a Eduviges, se detuvo, se quitó el sombrero. «Buenas tardes, señora. Abundio Contreras, para servirle». «Eduviges Bautista. Mucho gusto. ¿Usted es de los viejitos que llegaron caminando?» «El mismo par, sí». Don Abundio asintió con solemnidad, como si eso confirmara algo que ya sabía. «Oye, Evaristo», dijo, volteando hacia él con la gravedad de quien va a decir algo importante. «¿Ya supiste lo de los abogados?» «¿Qué de los abogados? Que andan por el pueblo preguntando por el rancho, el de los zapatos finos y el muchacho de la cámara». Se rascó la cabeza. Le preguntaron a don Sostenes cuánto valía el ganado. Le preguntaron a la Esperanza si sabía si el pozo era compartido o privado. Hizo una pausa. «Eso no es inventario, mijo. Eso es tasación». Evaristo se quedó quieto. «Tasación, no inventario». «¿Cuándo fue eso?» «Ayer. Y esta mañana también». Don Abundio destapó la olla con orgullo y el olor del pozole llenó la cocina. «Yo les dije que el rancho no estaba en venta. El del zapato fino me dijo que eso no era de mi incumbencia». Se encogió de hombros. «Y yo le dije que en este pueblo todo es incumbencia de todos, que para eso somos vecinos». Se sirvió pozole sin que nadie lo invitara y se sentó a la mesa con la naturalidad de quien lleva décadas siendo bienvenido en cocinas ajenas. «Mijo», dijo, soplando la cuchara, «las deudas y los ranchos son las 2 cosas que más problemas dan en esta vida, y tú tienes los 2 al mismo tiempo». Sopló otra vez. «Suerte que eres hijo de Norberto». Se fue media hora después, con la olla vacía y sin notar que lo que había dicho pesaba más que el pozole. El viernes llegó la segunda notificación. El administrador provisional, en uso de sus facultades temporales, recomendaba al juzgado autorizar una valoración comercial del inmueble, con fines de resolución expedita del litigio. La valoración sería realizada por un despacho externo. Los resultados se presentarían en un plazo de 30 días. Resolución expedita. Evaristo conocía ese lenguaje. Significaba que alguien tenía prisa, que alguien había calculado que 30 días era suficiente para convertir la promesa en una cifra en un documento, y la cifra en una transacción, y la transacción en algo que ya no se podía deshacer. Dobló la notificación.
Se la guardó en el bolsillo junto con las otras. Salió al corredor. El cielo seguía nublado. El rancho olía a tierra húmeda y a pasto y a ganado, a todo lo que era antes de que alguien decidiera que tenía un precio exacto. Evaristo metió la mano al bolsillo, encontró el anillo, lo giró entre los dedos sin sacarlo. No todavía, pero 30 días no era mucho tiempo, y él necesitaba que el momento fuera el correcto, no solo el más urgente. Había una diferencia. Su padre siempre lo sabía. Él estaba aprendiendo. Esa noche, Tranquilino se sentó a su lado en el corredor sin que nadie lo pidiera. Estuvieron callados un rato largo. El rancho oscuro alrededor de los dos, el ganado quieto, el viento intermitente entre los mezquites. ¿Tiene miedo?, dijo el viejo al fin. Evaristo pensó antes de contestar. No de perderlo, dijo, de no haber hecho suficiente para no perderlo. Tranquilino asintió. Puso la mano sobre el brazo de Evaristo, una mano vieja, huesuda, con la piel fría de la noche, y la dejó ahí un momento. No dijo nada, no hacía falta. Fue Mateo quien encontró el teléfono. Consuelo lo había mandado otra vez al rancho ese sábado. Otra reunión, otra razón elegante, y Mateo llegó con su mochila y su indiferencia de 8 años ante los problemas de los adultos, y se fue directo al cuarto de las cajas, porque la vez anterior había visto una caja con revistas viejas, y las revistas viejas le parecían más interesantes que cualquier cosa que los adultos consideraran entretenimiento. Evaristo lo dejó. Tenía cosas en la cabeza más pesadas que supervisar qué revistas miraba su sobrino. Estuvo media hora en el potrero hablando por teléfono con un abogado que le recomendó un conocido. No Fulgencio, alguien distinto, alguien sin historia con ninguno de los dos lados. El abogado escuchó el resumen del caso y dijo lo que Evaristo ya sabía, que el documento de la notaría era sólido, que presentarlo en el momento correcto podía voltear todo el proceso, pero que hacía falta más. Un solo documento podía impugnarse. Un documento más, prueba adicional, era otra historia. ¿Qué tipo de prueba?, dijo Evaristo. Cualquier cosa que establezca la intención de su padre de forma independiente al documento. Una carta, un testimonio, una declaración en video o audio, algo que diga, en sus propias palabras, lo que quería hacer con el rancho y por qué. Evaristo colgó. Se quedó parado en el potrero, mirando la casona desde lejos. Su padre no escribía cartas, no hacía videos, no grababa nada. Era un hombre del siglo pasado atrapado en el presente por la fuerza de las circunstancias, que usaba el teléfono solo para llamar y recibir llamadas y que miraba las redes sociales con la desconfianza de quien no entiende para qué sirven y no quiere entenderlo. No había carta, no había video, no había nada, o eso creyó, hasta que Mateo salió de la casona con algo en la mano. «Tío», dijo el niño, parado en el corredor con una expresión entre curiosa y levemente culpable. «Encontré esto en una caja. Es tuyo». Era un teléfono celular, viejo, uno de esos modelos de pantalla pequeña que hacía 5 o 6 años ya se veían anticuados. La funda de plástico gris estaba rayada. La pantalla tenía una grieta en la esquina inferior derecha. Evaristo lo conocía. Era el teléfono de su padre. Lo había buscado después del velorio, igual que el anillo, y tampoco lo había encontrado. Recordaba haberlo guardado en alguna caja durante el desorden de esos días, y después el desorden se había quedado en cajas, y las cajas se habían quedado en el cuarto de las cajas, y él no había tenido corazón para abrirlas. ¿Dónde lo encontraste? En la caja de las revistas. Estaba hasta abajo, envuelto en un periódico. Evaristo tomó el teléfono, lo sostuvo en la mano. Era liviano, más liviano de lo que recordaba. O quizás era que todo lo de su padre se había vuelto más pesado en la memoria que en la realidad. «Gracias, Mateo». El niño asintió
y volvió adentro a sus revistas, ya desinteresado. Porque 8 años es la edad en que uno puede entregar algo importante sin saber que lo es y volver a lo suyo sin sentir el peso de lo que acaba de hacer. Evaristo fue al cuarto de su padre. Se sentó en la orilla de la cama. Intentó encender el teléfono. La batería estaba muerta, completamente muerta, años sin carga. Buscó el cargador en el cajón del buró y lo encontró, enrollado con esa prolijidad de los objetos que se guardan sin saber cuándo se van a volver a necesitar. Conectó el teléfono. Esperó. La pantalla tardó 4 minutos en reaccionar. Primero solo el logo. Luego la pantalla de inicio, con el fondo de pantalla que era una foto del rancho tomada desde el potrero. La promesa vista desde lejos, con la casona chica al fondo y el cielo enorme arriba. La fecha del teléfono se había reiniciado al año de fabricación. El reloj marcaba las 12:00. Evaristo entró a las aplicaciones. No había mucho. Su padre era un hombre de usos mínimos. Llamadas, mensajes, una aplicación del banco, una calculadora, el clima y la grabadora de voz. La abrió. Había 3 archivos. El primero era de hace 5 años, duraba 40 segundos, y cuando Evaristo lo reprodujo, escuchó la voz de su padre diciendo un número de teléfono en voz alta. Probablemente grabándolo para no olvidarlo, porque así era él, desconfiado de la memoria propia. El segundo era de hace 4 años, duraba 2 minutos. Era el sonido de una llamada de fondo, ruido de gente, y la voz de su padre hablando con alguien que no se escuchaba bien. Solo fragmentos. No, todavía no. Déjame pensarlo. Sí, ya sé. El tercero. El tercero era de hace 3 años. 3 años, 2 meses, 17 días. La fecha aparecía en la pantalla con la precisión indistinta de los metadatos que no saben lo que están registrando. Duraba 4 minutos y 22 segundos. 3 años, 2 meses y 17 días atrás, su padre había muerto. 3 años, 2 meses y 20 días atrás, según el médico, había tenido el primer episodio grave. El que lo dejó en cama. El que todos creyeron que iba a ser el último y que no lo fue. Tuvo 3 semanas más, lúcido la mitad del tiempo, dormido la otra mitad. Evaristo calculó. El archivo era de 3 días antes del primer episodio. Apretó reproducir. La voz de su padre llenó el cuarto de adobe. No era la voz del final. Esa voz cansada y reducida que Evaristo había escuchado en las últimas semanas era la voz de antes, firme, un poco ronca, con esa manera de espaciar las palabras que tenía cuando quería que lo que decía quedara claro. Esto es para Evaristo, por si algo me pasa y no me da tiempo de decírselo en persona. Pausa. El rancho es tuyo. Está todo en el papel que le mandé a Tranquilino Bautista, con el notario Herrera en Valladolid, hace 12 años. Está bien hecho. Las firmas son buenas. El registro está pagado, nadie te lo puede quitar si lo presentas bien. Otra pausa, más larga. Sé que tu hermana va a decir que no es justo. Y entiendo por qué lo va a decir. Consuelo es lista y quiere las cosas bien para ella y para sus hijos, y eso no está mal. Pero el rancho es otra cosa. El rancho no es dinero. El rancho es lo que queda cuando el dinero se acaba. Y Consuelo nunca entendió eso. Tú sí. El ruido de algo moviéndose. Una silla, quizás. Una respiración. La promesa la hice con las manos. Antes de que ustedes nacieran. Antes de que su madre existiera en mi vida. La hice solo, con lo que pude juntar, y la fui creciendo año con año, porque era la única cosa en el mundo que yo sabía hacer bien. Trabajar tierra. Y no quiero que se venda. No quiero que se divida, quiero que siga siendo lo que es. Pausa. Si estás escuchando esto es porque ya no estoy, y si ya no estoy, quiero que sepas que el rancho está en buenas manos, las tuyas, que no tienes que pedir permiso de nada, que lo que está firmado, y nadie te puede quitar lo que es tuyo si tú no lo dejas.
Una última pausa, la más larga. Y cuida a tu hermana. Aunque te complique la vida, así es la familia. No se escoge, pero se cuida. El archivo terminó. 4 minutos y 22 segundos. La voz de su padre en el silencio del cuarto de adobe, con el rancho afuera y el ganado moviéndose despacio en el potrero y el cielo nublado encima de todo. Evaristo no lloró. Contó hasta 3. No lloró. Apretó el teléfono contra el pecho un momento, un gesto sin testigos, sin audiencia, solo el peso del aparato contra el esternón y la voz de un hombre muerto todavía resonando en las paredes. Después lo soltó, respiró, sacó el anillo del bolsillo, lo puso en la palma abierta, lo miró. Guárdalo. Si alguna vez no sabes si hacer o no hacer algo, acuérdate de esta noche. Ya sabía. Salió del cuarto con el teléfono en una mano y el anillo en la otra. Tranquilino estaba en el corredor, en su silla, con las manos en las rodillas. Lo miró venir y leyó algo en su cara. No alivio, no triunfo, algo más quieto que eso. ¿Lo encontró?, dijo. Sí. ¿Sirve? Evaristo se sentó en el escalón, puso el teléfono sobre la rodilla. Es su voz, dijo. 3 días antes de que se pusiera mal. Dice todo. El papel, el notario, el registro. ¿Por qué lo hizo? Hizo una pausa. En 4 minutos dice todo lo que no dijo en 30 años. Tranquilino asintió despacio. ¿Y ahora? Ahora llamo al abogado. El viejo asintió otra vez. Miró hacia el potrero, el ganado, la tierra, el cielo que empezaba a aclarar después del nublado. Su padre, dijo en voz baja. Era un hombre que hacía las cosas despacio y bien. Una pausa. Parece que usted también. Evaristo no contestó. Marcó el número del abogado. Adentro de la casona, Eduviges había encendido la estufa. El olor a leña y a masa llegó hasta el corredor con esa familiaridad de las cosas que siempre han estado. Y Evaristo lo respiró hondo. Una vez, antes de que contestaran, el anillo lo apretó en el puño. Esta vez sí era el momento. El abogado se llamaba Rodrigo Peñalosa y tenía la virtud rara de escuchar sin interrumpir. Evaristo le mandó el audio esa misma noche, junto con fotos del documento de la notaría y los datos del registro. Peñalosa los revisó en silencio. Evaristo lo imaginaba al otro lado del teléfono con los lentes puestos y la cara cerca de la pantalla, leyendo despacio, sin apresurarse. Tardó 20 minutos en contestar. El documento es sólido, dijo. El registro está en orden. El notario Herrera existe, sigue en funciones, y sus archivos son verificables. Una pausa. ¿Y el audio? El audio es lo que cambia el peso del caso. ¿Por qué? Porque los documentos se pueden impugnar. Firmas, fechas, estados de salud, presión indebida. Hay 1000 formas de cuestionar un papel si uno tiene dinero y voluntad para hacerlo. Pero un audio en la voz del propio firmante, grabado 3 años antes de cualquier conflicto legal, en un teléfono personal con metadatos verificables, eso es mucho más difícil de desmontar. Otra pausa. Sobre todo si el contenido es específico, nombres, fechas, razones. Su padre no dejó ambigüedad. No, nunca la dejaba. Bien, necesito que el teléfono no salga de su poder. No lo preste, no lo mande por correo, no lo deje en ningún lugar que no controle. Y necesito que venga a la ciudad el lunes. Hay que movernos antes de que la valoración comercial avance. Evaristo colgó y se quedó sentado en el corredor oscuro con el teléfono de su padre en la mano y el rancho alrededor. Quieto, enorme, oliendo a tierra húmeda después del nublado. Adentro, Tranquilino tosió una vez. El lunes siguiente fue un día largo. Evaristo llegó al despacho de Peñalosa a las 9 de la mañana con el teléfono, el sobre de la notaría y una carpeta con todas las notificaciones que había recibido desde que el litigio comenzó. Peñalosa los recibió, los revisó, hizo llamadas.
A las 11 tenían una cita con el notario Herrera en Valladolid para el miércoles. A la 1, Peñaloza había presentado ante el juzgado una solicitud de suspensión del mandato del administrador provisional, argumentando que existía documentación previa que invalidaba las irregularidades señaladas en el expediente original. ¿Van a aceptarla?, preguntó Evaristo. La van a revisar. El juez tiene que escuchar los dos lados. Peñaloza juntó los dedos sobre el escritorio. Lo que necesitamos ahora es que el proceso sea público, que Consuelo y Fulgencio no puedan maniobrar en silencio. Cuando hay transparencia en el expediente, las opciones de presión informal desaparecen. ¿Cuándo? La audiencia preliminar puede ser la semana que viene si el juzgado acepta la solicitud de urgencia. Una pausa. Y creo que la van a aceptar. El expediente de ellos tiene inconsistencias. Las irregularidades que señalaron no están bien documentadas. Alguien lo armó con prisa o con confianza excesiva en que nadie iba a revisarlo con cuidado. Evaristo pensó en Fulgencio con su carpeta y su bigote peinado y su voz de confidencias que no lo eran. Con confianza excesiva, dijo. Sí, ese tipo de error cuesta caro. Consuelo llamó el martes por la tarde, no para negociar, para preguntar, y en la pregunta había algo que Evaristo reconoció de inmediato. No era la voz administrada de los últimos días. Era algo más directo, más tenso, con una grieta en el centro. ¿Contrataste a un abogado? Sí. ¿Quién? ¿Alguien competente? Silencio. Evaristo. La voz bajó un tono. Yo no quiero pelear contigo. Nunca quise eso. Solo quería que las cosas fueran justas para los dos. Ya sé lo que querías. Entonces, ¿por qué? Porque lo que es justo y lo que tú creías que era justo son dos cosas distintas. Hizo una pausa. Papá lo decidió hace 12 años, Consuelo. No yo, él. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, más largo, más quieto. ¿Qué significa eso? Significa que el miércoles voy a Valladolid y que la semana que viene hay una audiencia. Una pausa. Y que si quieres hablar antes de eso, puedes llamarme. Colgó. El miércoles, Evaristo fue a Valladolid con Tranquilino. El viejo insistió en ir, no para testificar, dijo, sino para cerrar lo que había venido a cerrar. Eduviges los despidió en la verja del rancho con la bolsa de tela colgada del brazo y una expresión de mujer que ha aprendido a esperar sin que le cueste. El notario Herrera era un hombre de 70 años con la espalda recta y el archivo más ordenado que Evaristo había visto en su vida. Encontró el registro en 8 minutos. Una carpeta verde en el cajón del año correspondiente, con los sellos originales intactos y las firmas verificables. «Todo está en orden», dijo Herrera, revisando cada hoja con la lentitud de quien sabe que la prisa es el enemigo de la certeza. La escritura fue firmada en presencia mía y de 2 testigos. El estado de salud del firmante era pleno. Yo mismo lo certifiqué ese día porque tengo el hábito de hacerlo en actos de esta naturaleza. No hay ambigüedad en ninguno de los puntos. ¿Puede declararlo si el caso lo requiere? Con mucho gusto. Herrera los miró por encima de los lentes. Llevo 50 años haciendo esto. Nadie ha cuestionado un documento mío con éxito. No voy a empezar a tolerar que lo hagan ahora. Tranquilino, sentado en la silla junto a la ventana, soltó algo que no era exactamente una risa, pero tampoco era otra cosa. La audiencia fue el jueves de la semana siguiente. Era preliminar, no el juicio final, sino la revisión del expediente donde el juez decidiría si había mérito suficiente para continuar con el litigio o si las irregularidades señaladas no resistían el peso de la documentación contraria. Evaristo llegó con Peñaloza. Consuelo llegó con Fulgencio y con otro abogado que Evaristo no conocía, uno más joven,
con cara de haber preparado mucho la noche anterior. El juzgado era una sala pequeña y seria, con el olor específico de los lugares donde las cosas se deciden. Papel, aire acondicionado, algo metálico que no tenía nombre. El juez se llamaba Abundio Salinas, tenía 55 años y la expresión permanente de alguien que ha escuchado todo tipo de argumentos y ya no se sorprende con ninguno. Fulgencio presentó primero. Habló durante 20 minutos, las irregularidades en el proceso de sucesión, las firmas faltantes, el estado del registro. Lo presentó bien, con orden, con documentos, con la calma de quien cree que tiene el caso ganado. Peñalosa presentó después. Habló durante 10 minutos. Presentó el registro del notario Herrera. Presentó el documento original. Presentó la declaración escrita de Herrera sobre el estado de salud del firmante. Y al final, con la naturalidad de quien guarda lo más importante para último, presentó la transcripción del audio. «El señor Villanueva», dijo Peñalosa, «grabó esta declaración 3 años antes de su fallecimiento, en pleno uso de sus facultades, en un teléfono personal cuya autenticidad puede verificarse por metadatos. En ella describe el documento, el notario, el registro y sus razones. Con permiso del juzgado, solicitamos que el audio sea reproducido». El juez asintió. La voz de Norberto Villanueva llenó la sala pequeña. «Esto es para Evaristo, por si algo me pasa y no me da tiempo de decírselo en persona». Evaristo miró al frente, no miró a su hermana. Escuchó la voz de su padre, la voz firme, los espacios entre las palabras, la manera de decir las cosas sin adorno, porque su padre nunca adornó nada. 4 minutos y 22 segundos que habían esperado 3 años en un teléfono con la batería muerta, envueltos en un periódico, al fondo de una caja de revistas, hasta que un niño de 8 años que buscaba entretenimiento los encontró sin saber lo que encontraba. No tienes que pedir permiso de nada. Cuando el audio terminó, la sala estuvo en silencio un momento. El juez Salinas escribió algo en su cuaderno. Levantó la vista hacia los abogados. ¿Algún punto adicional? Fulgencio habló. Intentó cuestionar la autenticidad del audio, la fecha, las circunstancias de la grabación. El abogado joven lo apoyó con argumentos técnicos sobre la verificabilidad de los metadatos. Peñalosa respondió con calma. Tenía los contraargumentos preparados. Cada punto que levantaban, él lo desmontaba con documentación, o con lógica, o con ambas. Fue entonces cuando el juez miró a Consuelo directamente. No era un gesto habitual. Los jueces miraban a los abogados, no a las partes. Pero Salinas la miró. Y en esa mirada había algo que no era simpatía ni antipatía, solo la evaluación fría de alguien que lleva 30 años leyendo las caras de la gente que se sienta frente a él. Consuelo sostuvo la mirada, pero sus manos, sobre la mesa, apretaron el bolígrafo que tenía entre los dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos. El juez Salinas tardó 4 días en emitir su resolución. Llegó por escrito, con el lenguaje neutro y sin temperatura de los documentos legales, y decía lo que Peñalosa había anticipado, que las irregularidades señaladas en el expediente original no resistían el peso de la documentación contraria, que el mandato del administrador provisional quedaba suspendido con efecto inmediato y que el proceso de regularización de la sucesión se daba por concluido en favor del único heredero registrado en el instrumento notarial verificado. Evaristo leyó el documento en la cocina de la promesa, sentado a la mesa, con la mañana entrando por la ventana. Puso el documento sobre la mesa. No dijo nada. Tranquilino estaba frente a él, Eduviges junto a la estufa. Los dos esperaron. «Quedó», dijo Evaristo al fin. Eduviges no volteó de inmediato. Se quedó un momento de espaldas, con las manos sobre la estufa, y cuando volteó tenía los ojos brillantes,
pero la expresión firme, la expresión de alguien que aprendió hace mucho tiempo a no gastar las emociones antes de tiempo. Tranquilino asintió despacio. Solo eso. Afuera, la promesa era lo que siempre había sido. Consuelo llamó esa tarde. No fue una llamada larga. Tampoco fue fácil. Evaristo escuchó en su voz el esfuerzo de cada palabra, la forma en que alguien habla cuando está eligiendo qué decir de todo lo que podría decir. «Recibí la resolución», dijo. «Yo también». Silencio. «Papá podría haberme dicho», dijo ella. No era acusación, era algo más parecido al cansancio. «Podría haberme explicado, en vez de actuar sin explicar y dejar que el tiempo hiciera el resto», dijo Evaristo. Sí, así era él. Otro silencio. «¿Mateo está bien?», dijo Evaristo. «Está bien». Una pausa. Preguntó si puede volver al rancho a ver la vaca. Evaristo miró por la ventana el potrero. La vaca que Mateo había intentado ganarse la semana pasada estaba en el mismo lugar de siempre, sin interés en nada. «Cuando quiera», dijo. Consuelo colgó sin decir más. Era suficiente por ahora. Noviembre llegó sin anunciarse, como llega noviembre en el campo. De golpe, con el aire cambiado y los mezquites distintos, y el ganado que intuye algo antes de que los humanos lo sepan. Evaristo lo notó una mañana mientras revisaba la cerca del potrero norte. Había un frío específico en las manos que no era el de octubre, un frío que ya tenía intención. Se quedó parado un momento con el alambre en la mano y miró la promesa desde lejos. La casona de adobe, el tejado de teja, el humo saliendo de la cocina porque Eduviges siempre encendía la estufa antes de que el sol terminara de salir. 3 semanas habían pasado desde la resolución del juez Salinas, 3 semanas en que el rancho había vuelto a ser el rancho, sin abogados, sin notificaciones, sin el hombre de los zapatos finos midiendo el pozo. El ganado en su lugar, el pozo funcionando, los corrales en orden, las 280 hectáreas quietas bajo el cielo de noviembre, sin prisa de convertirse en nada que no fueran lo que eran. Tranquilino y Eduviges seguían ahí. No se lo había pedido Evaristo, no se lo habían ofrecido ellos. Simplemente había pasado, los días se fueron acumulando, y nadie habló de partir y nadie habló de quedarse, porque hay cosas que no necesitan decirse para ser ciertas. Tranquilino había mejorado, un poco. No era recuperación. El viejo no tenía ilusiones sobre lo que el corazón cansado podía y no podía hacer. Pero el médico del pueblo, que lo revisó a la 3ª semana, dijo que estaba estable, que el descanso había ayudado, que si seguía así podía hablar de meses más que de semanas. Meses. Para Tranquilino, meses era abundancia. Eduviges lo cuidaba con esa eficiencia discreta de quien lleva 54 años, sabiendo exactamente lo que necesita la otra persona sin tener que preguntar. Le recordaba las pastillas, le ponía la cobija en las piernas cuando el frío llegaba al corredor. Le servía el café a la temperatura exacta, ni muy caliente ni tibio. Evaristo los observaba a veces, desde la distancia de alguien que no quiere interrumpir algo que no le pertenece. Pensaba en 54 años, en lo que significaba conocer el peso específico del silencio de otra persona, sus maneras de caminar cuando algo duele, la diferencia entre su cara de cansancio y su cara de preocupación. Pensaba en las 2 tazas que seguía poniendo en la mesa cada mañana. Las ponía sin pensarlo. Las veía, las dejaba, ya no las regresaba al armario. Mateo vino el sábado con su mochila y su indiferencia de 8 años y fue directo al potrero a buscar la vaca. La vaca lo reconoció, o al menos así lo interpretó Mateo, que era la edad en que uno decide el significado de las cosas con más convicción que evidencia. Esta vez se quedó quieta cuando él se acercó. Lo dejó poner la mano en el lomo. Mateo se quedó ahí un momento.
con la mano en el animal y la cara seria, con esa concentración específica de los niños cuando están haciendo algo que les importa más de lo que van a admitir. Después fue a buscar a Tranquilino. Lo encontró en el corredor, en su silla. Se sentó en el escalón junto a él, igual que la primera vez. ¿Ya terminó el problema? Pues preguntó. Ya terminó. Y el rancho es de mi tío. De su tío. Mateo procesó esto con la misma seriedad con que procesaba todo. Bien, dijo, porque el rancho está bien. Sería una lástima que se vendiera. Tranquilino lo miró un momento. ¿Tú lo sabes? Dijo, que fue usted quien cambió todo. El niño frunció el ceño. ¿Yo? Usted encontró el teléfono. El viejo señaló con la cabeza hacia adentro de la casona. Sin ese teléfono, todo hubiera sido más difícil, quizás imposible. Mateo pensó en esto. No parecía especialmente impresionado con su propio papel en los eventos. La modestia involuntaria de quien no sabe cuándo acaba de hacer algo importante. Estaba buscando revistas, dijo. Ya sé. Y lo que encontré era más aburrido que las revistas. Un teléfono viejo ni siquiera prende. A veces las cosas más importantes no parecen importantes cuando uno las encuentra, dijo Tranquilino. Mateo consideró esto con la honestidad de 8 años. Supongo, dijo, y volvió al potrero a despedirse de la vaca. Consuelo vino ese mismo sábado a recoger a Mateo a las 5. No había vuelto al rancho desde la noche que Mateo le contó lo del papel. Llegar ahora requería algo que Consuelo no tenía fácil. No era orgullo, exactamente. Era algo más complejo, la dificultad de entrar a un lugar que uno había estado intentando cambiar y encontrarlo exactamente igual, sin marcas del intento. Evaristo la recibió en la verja. No hubo abrazo. No era una familia de abrazos frecuentes. Nunca lo había sido. Pero tampoco hubo la distancia de las últimas semanas, ese espacio calculado de personas que miden cada gesto. «Está en el potrero», dijo Evaristo. Consuelo asintió. Miró la casona un momento, con los ojos recorriendo la fachada de adobe, el tejado, la ventana de la cocina donde se veía el humo. «Se ve bien», dijo. No era un comentario de cortesía, era una observación genuina, la de alguien que está mirando algo y tiene que admitir que está bien, aunque hubiera preferido que no lo estuviera. «Está bien», dijo Evaristo. Silencio. «¿Los viejos siguen aquí?» «Sí». Consuelo asintió de nuevo. Miró sus manos un momento. «Mateo habla de ellos», dijo. «Del viejito, sobre todo. Dice que es sabio». Una pausa pequeña. Con 8 años, todo el mundo que aguanta más de 10 minutos escuchándolo le parece sabio. Evaristo casi sonrió. Quizás tiene razón. Otro silencio, pero este tenía menos peso que los anteriores. «Papá nunca me explicó», dijo Consuelo. No como acusación, ya habían pasado por eso en la llamada de la semana anterior. Como algo que seguía sin resolverse, una pregunta sin destino. Años. Nunca dijo nada. No. Evaristo miró el rancho, pero hizo todo. Consuelo asintió despacio. Era una respuesta que no resolvía nada, y al mismo tiempo era la única respuesta verdadera que existía. Mateo apareció desde el potrero con tierra en los zapatos y la expresión satisfecha de quien cumplió lo que vino a hacer. «Ya me despedí», anunció. «¿De la vaca?», dijo Evaristo. «De la vaca y de don Tranquilino. Y de la señora Eduviges». Me dio un taco para el camino. Consuelo lo miró. Algo en su cara cambió. Una expresión pequeña, difícil de nombrar, entre la ternura y algo más parecido a la vergüenza que al arrepentimiento. «Gracias», le dijo Evaristo a Mateo. El niño lo miró. «¿Por qué?» «Por las revistas». Mateo frunció el ceño, sin entender del todo, y decidió que los adultos eran incomprensibles y que era mejor no gastar energía en descifrarlos. Se colgó la mochila al hombro.
¿Puedo volver la semana que viene? Evaristo lo miró. Miró a Consuelo. «Cuando quieran», dijo. Esa noche, cuando el rancho ya estaba en silencio y Tranquilino y Eduviges dormían en el cuarto del cedro, Evaristo se sentó a la mesa de la cocina. Puso 2 tazas. Las miró. Pensó en ponerlas de vuelta. Las dejó. Sirvió café en las 2, uno para él, uno para nadie, o para alguien que no estaba, pero que seguía siendo parte de la mañana de alguna manera que Evaristo todavía no sabía nombrar y quizás nunca iba a nombrar porque algunas cosas no necesitan nombre para ser reales. Sacó el anillo del bolsillo, lo puso sobre la mesa, entre las 2 tazas. Lo miró un momento. Pequeño, plateado, sin piedra, sin inscripción, exactamente lo que parecía y todo lo que no parecía. Lo agarró, lo deslizó en el dedo meñique de la mano derecha. Encajó como si siempre hubiera sido suyo, o como si hubiera estado esperando 42 años en el dedo de un desconocido, 3 años en un sobre debajo de un colchón, unos días en un bolsillo de camisa, esperando el momento en que llegara al lugar donde tenía que llegar. Evaristo tomó el café. La cocina olía a leña y a masa y a ese algo dulce que nunca había podido identificar del todo. Afuera el rancho respiraba. El ganado quieto, el viento suave entre los mezquites, las 280 hectáreas oscuras y en paz bajo el cielo de noviembre. En el cuarto del cedro, Tranquilino dormía con la respiración lenta de quien finalmente descansó lo que tenía que descansar. Evaristo giró el anillo sobre el dedo con el pulgar, un gesto que no había planeado, que salió solo, que reconoció en cuanto lo hizo, porque lo había visto hacer 1000 veces en la misma mano, en la misma mesa, en la misma cocina que olía igual